Recientemente realizó en la ciudad de Villa del Rosario, norte de Santander, un encuentro liderado por la Organización Internacional para las Migraciones y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. El objeto de este encuentro, tratar de identificar y caracterizar las necesidades de la población migrante venezolana. A esta reunión asistió la personera de Manizales, quien es a su vez la vicepresidente de la asociación que agrupa a los personeros de las ciudades capitales, Tulia Elena Hernández. Doctora Tulia Elena, ¿cuáles fueron las conclusiones de ese encuentro? Darío, de este encuentro partimos de un antecedente en el que las personerías jugamos un rol muy importante en el momento de llevar una especie de censo o registro de migrantes venezolanos en cada uno de los municipios en Colombia. Esto ha llevado a que FENALPER tenga en avance un proceso que nos diría cómo desde las personerías se está garantizando el cumplimiento de aquellos mandatos de garantizar unos derechos mínimos para la población dentro del derecho internacional humanitario, que se gobierna por unos acuerdos que son específicos en cuanto a lo que se les debe garantizar a la población migrante en el país. Llegamos a identificar como conclusión que una cosa es la situación en frontera y otra cosa es la presencia de los migrantes al interior del país que no se satisfacen de idéntica forma, y allí con la presencia no solamente de Naciones Unidas o de la Organización Internacional para las Migraciones, tuvimos verificación de los puntos con los cuales se está atendiendo a esta población, sino que verificamos que también la Arquidiócesis de Cúcuta está atendiendo con 8.000 raciones diarias de alimento, 4.000 por la mañana y 4.000 por la tarde, a una población que en este momento se encuentra en condiciones de habitantes de calle. Esta población, hallamos según las entrevistas que se practicaron por la noche en esa prueba piloto, se encuentra en el país básicamente sustentando un problema de ingresos y de capacidad económica que en este momento en su país de origen le está dando lugar a que el sueldo mínimo, el ingreso mínimo de las familias no sea suficiente para atender la demanda alimentaria que ellos pueden proveer o abastecer. En ese orden de ideas se percibió que parte de ese dinero se está girando para Venezuela, lo que nos estaría indicando que las labores, que el trabajo de esta población está destinándose en algún porcentaje para atender la demanda de subsistencia en aquel país. Eso hay que mirarlo desde otras dimensiones, que lo tendremos en su momento, cuál va a ser el impacto en la economía nacional. También verificamos que hay una diferencia entre las migraciones en el intercambio diario que se da, el ingreso el pasado 13 de agosto, que fue la fecha en que se aplicó la prueba piloto y que tuvimos esta reunión con el gobierno de Austria y con el gobierno de Suecia, que ha sido uno de los principales promotores de la Federación Nacional de Personeros de FENALPER. Pudimos evidenciar que ingresaron 68.000 venezolanos y que se retornaron cerca de 40, es decir, queda un remanente más o menos de 20.000 migrantes venezolanos que ingresaron por este sitio reconocido, donde hay un bloqueo con unos contenedores y es resguardado por militares de la Guardia Venezolana para estar como en esos controles de frontera. Estas cerca de 20.000 personas son las que se quedan dentro del país, que empiezan el recorrido por el territorio nacional a ubicarse en las distintas regiones. Doctora, el caso de Manizales y Caldas, ¿qué población se ha identificado en términos de personas, adultos mayores, niños, mujeres, aquí en Manizales y en el departamento, y cuál ha sido el impacto social de esa migración aquí? Bueno, unas cifras, tengo que ser clara, unas cifras se está manejando Migración Colombia, donde nos dicen que en Manizales tenemos cerca de 2.300 migrantes venezolanos y que en todo el departamento superamos los 3.200. Mientras en Risaralda se estaría duplicando esa población, al igual que en Armenia, teniendo en cuenta que Pereira pues, es uno de los corredores de tránsito hacia el sur del país en la búsqueda de la frontera con el Ecuador y con el Perú. Entonces tendríamos un corredor donde estamos difiriendo de población. Para el caso de los 2.300 que están radicados en Manizales, diríamos que la personería
registra un poco más de 1.650 venezolanos que se han registrado dentro de la personería en aquella función que tenemos para garantizar los derechos mínimos fundamentales que se le debe garantizar a la población migrante que está dentro de esas condiciones del derecho internacional humanitario. ¿Cuáles son las principales necesidades de los migrantes aquí en Manizales y de qué manera el Estado ha venido atendiéndolas? Bueno, hay que focalizarnos muy bien en el sentido que estas atenciones que debe brindar las entidades territoriales, porque ni siquiera el gobierno nacional, debido a que no hay una partida destinada a atender esa población, en este momento se están sujetando al esfuerzo territorial y no van más allá de ser atendidos en lo que obligan los acuerdos internacionales. Por esa razón diría que en este momento tenemos la presencia de Naciones Unidas porque se trata de un acuerdo que se está tratando desde el orden internacional. Y esos mínimos tocan con uno fundamental que es la vida, la atención en salud. Manizales estableció un cupo para atender esas demandas en materia de salud. Básicamente han tenido que ver con las madres gestantes y una alta tasa de nacimientos que se han registrado en la ciudad, que creo que es la mayor presión que ha sufrido el sistema de salud. Seguido de ello tendríamos alguna población afectada por enfermedades catastróficas, seguido de aquello de la atención de la primera infancia con el problema nutricional. La demanda de alimentos es uno de los derechos fundamentales en los que esta población tiene dificultades bastante sensibles. Por fortuna, la entidad territorial del municipio, a través de la Secretaría de Salud, ha estado muy presta en atender estas demandas, en particular, sobre todo con enfermedades catastróficas. Seguidamente tenemos el tema educativo, que se le ha garantizado también para que los menores de edad accedan al sistema educativo. Uno en el que se tiene mayor dificultad es el tema de la cobertura sobre vivienda e igualmente los temas laborales, donde tenemos un ámbito en el que es necesario revisar los impactos que se tiene en el sistema económico con un presunto desplazamiento de la mano de obra local, de la parte prestacional, además de que para el tema de los empresarios, sobre todo el comercio, de lo que son los lavaderos, de lo que son los servicios, estaciones de servicio, las cafeterías, entre otras labores que se emplea mano de obra venezolana, donde no se paga o no se atiende el sistema prestacional, entonces resulta ser una mano de obra más barata, y para ello hemos tenido de pronto algunos elementos que conllevan a que estemos haciéndole vigilancia o seguimiento a posibles brotes de xenofobia. Trabajan, sí, en algunos casos en condiciones desventajosas con relación a la mano de obra nuestra. Finalmente, doctora Tulia Elena, ¿se han identificado algunos casos de delincuencia que se puedan atribuir a migrantes venezolanos? Bueno, en ese sentido, la tasa de delincuencia atribuible a esta población migratoria es un indicador bastante bajo. Ellos sí dan una especie de imaginario de inseguridad por su presencia masiva en los sitios, porque son grupos bastante nutridos de venezolanos que se ubican en zonas como parques, en zonas que son muy concurridas, y dan un imaginario de inseguridad, pero en realidad las cifras delictivas que reporta la policía no son significativas en el sentido que involucren a este tipo de población. Muy bien, muchas gracias a la personera de Manizales, Tulia Elena Hernández, por atender este diálogo aquí en Eje 21. Gracias a usted, Iván Darío.